Conozcamos los principios del derecho laboral. El principio protector, el principio de irrenunciabilidad, el principio de continuidad, el principio de primacía de la realidad, el principio de buena fe. Estos principios consideran al trabajador y a la trabajadora como personas, en donde se valora el trabajo como un derecho humano, no como una mercancía. Los trabajadores y las trabajadoras merecemos respeto, recreación, salud, descanso, organizarnos libremente y negociar libremente nuestras condiciones laborales. Urgente, urgente. Se violan principios laborales. Aquí la información. Yo quiero comentarle, Alfonso, en el 2005, de parte del alcalde municipal de Huehuetenango, él en su momento pues me hizo un acoso laboral terrible. La situación conmigo fue constante y hasta el momento no entiendo por qué razón, señor alcalde municipal de Huehuetenango, en su momento pues hasta un juicio laboral me realizó. Yo perdí el caso, pensé que era así el procedimiento, pero como le digo es por desconocimiento, ¿verdad? Uno como trabajador, Alfonso, le cuento, yo jamás, fíjese usted, creo haber hecho mal mi trabajo. A mí se me hace un juicio laboral simple y sencillamente porque asisto a una capacitación que se relacionaba con la auditoría social. Yo sabía que antes de actuar de esta manera o de esta forma, sabía, no lo sé realmente si es cierto, pero sabía que se me tenía que, en primer lugar, pues obviamente llamarme la atención, creo yo, de forma verbal, luego me dicen que de forma escrita y luego pues ya la situación de las actas. Y aparte de eso me cuentan que pues es un acumulado de 3 actas. La verdad yo desconozco todo esto. La situación es que sí es cierto, pienso que de alguna manera se violentaron mis derechos como trabajador. No pude defenderme. Posiblemente, y como le digo, nosotros como trabajadores tenemos errores. Pero creo que no fue justo. Me estaba preparando. Y tenía las pruebas. Inclusive pedí una nota a la institución para llevarla. Y pues esa nota no tenía, según ellos, ninguna validez. Sin embargo, continué con mi capacitación, fíjese usted, a pesar de ello. Porque creo, a pesar de que no tengo, pues, ¿qué le digo?, una carrera universitaria, pero creo en que, pues, como humanos, como trabajadores, tenemos que seguirnos capacitando. Me fui a trabajar a una institución, siempre acá en Huehuetenango, ahí fue donde, pues, usted me conoció, me fui a trabajar a esta institución. También en este lugar se me violentaron mis derechos como trabajador, y así lo creo y sigo pensando. El gerente, ese era su puesto, y nosotros éramos como promotores, como facilitadores de desarrollo en determinados temas. Yo estaba en uno de estos temas. Había un personaje dentro del corredor, uno de los compañeros. Él quería moverle, como le digo, la silla al gerente y lo andaban viendo con otro personaje y él trató de que pues este compañero que yo le digo se quedara como gerente del corredor. Pues él quiso involucrarnos en una situación para hacerle pues una fiesta al que era nuestro director y a la que era gerente de la región. Porque luego de los gerentes de corredor estaban los gerentes de la región, en este caso del occidente. Entonces él quería hacerles una fiesta y dentro de esta fiesta quería él manipularnos para que nosotros pues expresáramos nuestro sentimiento en contra del gerente del corredor, mi jefe inmediato. A lo que yo no estuve de acuerdo y le expresé que yo no participaba de esta actividad y que me disculpara porque pues yo no creía correcto esto. Se sumaron otros compañeros conmigo y bueno, al final ya no se hizo nada. Este compañero de trabajo junto con 2 más empezaron a ir en contra de su servidor y pues aunque ellos manifestaban estar bien con los otros 3 compañeros, porque en total éramos 7 personas, cuando él manifestaba estar bien con los otros 3 compañeros con los que yo pues seguía laborando y tenía una magnífica relación, aparentaban eso, trataban de alguna manera de que mi trabajo se viera mal. Llegó un momento que las cosas se pusieron tensas y el equipo, como le llamábamos en ese entonces a los que integrábamos el corredor, pues ya no fue bien visto por el gerente del corredor. Miraba mucha desunión, miraba mucho celo en cuanto al trabajo. Veía que habíamos 4 que pues trabajábamos en equipo y tratábamos de sacar adelante las cosas, mientras que los otros pues se dedicaban solo a tratar de ver la manera de cómo esquivar el trabajo y por qué no se relacionaban mucho con nosotros. Por lo que se realizó una reunión de trabajo en la central y donde nos pidieron que expusiéramos todo nuestro sentir y todo lo que pensábamos. Yo pues expuse lo que ya le comenté, lo que este personaje y otro más querían hacer en contra de nuestro gerente, prácticamente hacerlos quedar mal. Fíjese usted, Alfonso, que yo hablé de cuestiones laborales. El otro compañero habló de que a mí me gustaba mucho invitarlos a beber. No le voy a negar que en algún momento pues yo les invité a tomarnos unas cervezas o un par de tragos fuera de trabajo, no lo puedo negar.
Ese fue el argumento de este compañero. Como le digo, Alfonso, que la situación es que no fue así. Alfonso, fíjese que al día siguiente partimos hacia Occidente nuevamente. El gerente nos llamó en solitario, primero al otro compañero, luego a mí, para pedirnos nuestra carta de renuncia, que porque él tenía un nombre en la institución y que él no podía ensuciarlo, y que por eso pedía que presentáramos nuestra carta de renuncia para salir por la puerta de entrada y no por la de atrás, porque si no, pues entonces se nos iba a hacer un juicio laboral. Al llegar a la oficina de recursos humanos con la licenciada psicóloga, me pidió que expresara todo lo que había sucedido y lo que había pasado para ver en qué se me podía apoyar, etcétera, de cosas. Al final me dice, bueno, por lo que yo escribí aquí, usted me lo tiene que firmar como valedero. Yo se lo firmé y me dice, bueno, ahora me tiene que firmar esta hoja donde usted no puede hablar mal de la institución en ningún momento, porque si no, pues actuaremos con la ley. La cosa es de que en ninguna parte al trabajador de Guatemala se le apoya como debe ser. Bueno, la municipalidad trabajé casi alrededor de 10 años como un contrato por tiempo indefinido. Trabajé en esta institución, le digo, trabajé alrededor de 2 años. Las leyes en nuestro país no son parejas para todos y el que tiene desconocimiento está más vulnerable todavía. Yo ojalá que este material, como usted me explicaba, sirva para que pues, se haga un análisis, tal vez hasta una investigación por todas estas instituciones locales, de gobierno local, de gobierno, instituciones extranjeras que supuestamente representan la Defensoría de Derechos Humanos, pero que a la larga no es así. Conozcamos los principios del derecho laboral. Gerson, ¿y cómo te fue en el trabajo que fuiste a ver ayer? Pues fíjate que no muy bien. El señor dice que tengo horario de entrada, pero no de salida. El principio protector establece que la relación entre el patrono y el empleador no es de igual a igual. Por lo tanto, se protege a la parte más débil para lograr alcanzar ese equilibrio. Los trabajadores Y las trabajadoras, merecemos respeto, recreación, salud, descanso organizarnos libremente. y negociar libremente nuestras condiciones laborales. Bueno, yo creo que a nivel regional en cada país hay un marco legal que legisla lo que tienen que hacer las leyes laborales. Existe por escrito documentos, código de trabajo, constitución en todos los países. Sin embargo, a la hora de la práctica, esos códigos laborales no se respetan, algunos son muy deficientes también, y entonces los trabajadores no tienen todos sus derechos respetados. Eso tiene sus variaciones según los países, según las empresas, según el tipo de trabajo, el tipo de industria, empleados públicos. Sin embargo, yo diría que la gran mayoría de la población que trabaja no tiene respetados sus derechos. Bueno, para mí es muy evidente los derechos laborales de las mujeres. Las mujeres trabajadoras tienen derecho a poder embarazarse, a no ser despedidas por embarazo, a tener su ausencia por maternidad, y también tendrían que tener derecho a permisos para cuando hay enfermedad familiar o enfermedad de ellas mismas. Sin embargo, en muchas empresas, en muchos lugares de trabajo, si se sabe que es una mujer joven que está en edad de poder embarazarse, hay cierta discriminación. Se va a preferir emplear un hombre u otra mujer mayor que ya tiene, digamos, su familia hecha. Entonces, estos son derechos que en el papel existen, sin embargo en la práctica no son respetados. Este es uno. Hay otros, obviamente, muchos. Por ejemplo, la producción por meta. Se supone que en muchos de los contratos no es producción por meta, sino que es horario laboral, de 44 horas, 48 horas semanal. Y si hay horas laborales extras, tienen que ser pagadas de forma diferente. Si hay trabajo de fin de semana nocturno, también tiene que ser remunerado de forma diferente, las vacaciones, etc. Que todos son prestaciones de ley, no son prestaciones de bondad de parte del quien emplea. Sin embargo, estas prestaciones de ley no son respetadas y muchas de las personas que trabajan no reclaman esos derechos porque temen perder el empleo. Y como hay mucho desempleo, pues entonces es un círculo vicioso. Y en la medida que las personas se organizaran para formar sus sindicatos, exigir contratos colectivos, podrían tener más, protegerse más. Sin embargo, el mismo hecho de formar un sindicato es penado. Y entonces media vez en una empresa empieza a haber rumores de que se está creando un sindicato, normalmente quienes están promoviendo esto son despedidos para que no les quede la idea a los demás. Entonces no puede crearse el sindicato, porque media vez el sindicato está creado, ya hay una cierta defensa. Otro problema que tenemos es que muchas de las
dirigencias sindicales están vendidas, no defienden los derechos de las y los trabajadores, sino que aceptan tipo de sobornos, complementos, entre comillas, de sueldos, aceptan ciertas facilidades a nivel personal para no entablar ya conflictos con la patronal y entonces no hacer avanzar los derechos de las y los sindicalistas. Entonces hay de todo, ¿no? Tampoco es que las y los trabajadores no tengan su responsabilidad, pero hay mucha cosa en contra. Sin embargo, no por eso no hay que hacerlo, sino que nosotros creemos que la organización de la clase trabajadora es la única que puede enfrentar lo que es la explotación, ¿verdad? Y hacer que poco a poco vaya agarrando, aunque sea por migajas, que le vaya arrancando al empleador sus derechos. Conozcamos los principios del derecho laboral. Buena, señor. Ay, qué bueno que la ascendieron. Ahora está de recepcionista. Nada que ver. Como mi jefe se enteró que sabía manejar la computadora y contestar el teléfono, pues me puso de recepcionista. Pero le pagan más. No, sigo ganando como mensajera y trabajando como recepcionista. Muchos patronos exigen a las y los empleados sepan desarrollar varias funciones o varios puestos, pero no les pagan de acuerdo a sus conocimientos. En el principio de primacía de la realidad, se refiere a que muchas veces los contratos no reflejan lo que se da en la práctica. Los trabajadores y las trabajadoras merecemos respeto, recreación, salud, descanso, organizarnos libremente y negociar libremente nuestras condiciones laborales. Muchas personas ignoran los derechos laborales en el momento de haber sido contratadas y contratados para ejecutar algún trabajo, generando que la violencia laboral constantemente es ejercida por patrones institucionales, estatales, autónomos y privados. En lo que respecta en Guatemala, ante esta interrogante, César Galicia, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jutiapa, dice: es decir, que siempre se violan nuestros derechos, porque lamentablemente en Guatemala pues las leyes son buenas pero no se aplican a ellas, entonces debido a ello es de que vemos tanta injusticia en la clase laboral. La mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos que hacen o ejecutan un trabajo desconocen sus principios laborales. Al respecto, Juana Michicox, laborante en el mercado municipal de Jutiapa, dice lo siguiente: No los conozco porque ningún gobierno, ninguna institución del gobierno se ha preocupado en darnos, aunque sea una charla, para saber los principios de la pregunta que usted nos está diciendo. Y sí nos gustaría que si hubiera oportunidad, que nos invitáramos como comerciantes que somos, saber todo eso para así nosotros estar más civilizados en esta época que estamos. Conozcamos los principios del derecho laboral. Delta 1, Alfa Cambio. Copiando, Alfa Cambio. Delta avise a todos los chavos de promociones que tenemos que sacar ese trabajo hoy, no importa la hora que sea, cambio. Pero les vamos a pagar las horas extras, cambio. No, Alfa, tienen que hacerlo y quien no se quede se va. Cambio y fuera. El patrono actúa de mala fe cuando obliga a las y los trabajadores a permanecer horas extras y no se las pagan. El principio de buena fe se trata de la lealtad y la cooperación que tanto patronos como trabajadoras y trabajadores deben tener en una relación laboral. Los trabajadores y las trabajadoras merecemos respeto, recreación, salud, descanso, organizarnos libremente y negociar libremente nuestras condiciones laborales. Muchos creen que los jefes y las jefas conocen sus derechos o principios laborales. Sin embargo, para Estuardo del Cid, delegado del Ministerio de Trabajo en la DIACO, opina: tengo algunos desde el momento que uno firma un contrato, tiene que leer específicamente las condiciones que le están estableciendo. Dentro de ellos, y qué jornada de trabajo es, su horario y también a qué se está comprometiendo al momento de recibir el trabajo. La creciente violación laboral en trabajadoras y empleados en Guatemala ha provocado que algunas delegaciones estatales a nivel
de provincia constantemente acompañen a las personas damnificadas en relación a su situación laboral. Al respecto, Rubén Darío Flores, delegado de los Derechos Humanos en el área jutiapaneca, expresó. Primero que es triste, ¿verdad? Lo que en pleno siglo XXI y con acuerdos y leyes respecto al orden laboral se siguen implementando los derechos humanos de los trabajadores. De hecho, hace 15, 20 días tuvimos una experiencia donde una persona de una prestigiosa empresa pues se hizo la denuncia, se le dio acompañamiento, nos constituimos con el representante de la Inspectoría de Trabajo, se aperturó el expediente, se levantaron actas, se fraccionaron actas, se dio todo el trámite respectivo y lo que al final pasó es que injustificadamente despidieron a uno de los trabajadores. De hecho, pienso que por la tarde vamos a constituirnos al juzgado de trabajo y de familia para poder verificar cuál es la situación del caso de esta persona. Pongo este ejemplo para darnos cuenta que se palpa, se sabe que se sigue implementando los derechos, no se les dan certificados para que sean atendidos en el ICS, no se pagan horas extras, y hoy en tiempo de campaña pues se les obliga a andar en procesos de campaña, en procesos proselitistas, no solo en las municipalidades, sino que en otros lugares, en otras instituciones, en otras empresas, donde los dueños y propietarios de las mismas pues tienen algunos intereses políticos. Aprovechando este momento, señor delegado, como observador al cumplimiento y verificación de todos estos problemas, en los últimos 6 meses ¿ha decrecido o ha crecido la problemática en relación a la violación de los derechos laborales? El mayor problema en estos 6 meses donde se ha dado es en las empresas que tienen a bien el poder darle atención a lo que son los viveros, ¿verdad? Que regularmente no se cumple ahí con las medidas establecidas en el código de trabajo, por ejemplo, que es tener agua potable, dependiendo del lugar donde trabajen con agua fría, sanitarios, papel. Entonces se han hecho las denuncias a la Inspectoría de Trabajo, que hay que decirlo claro, nos ha apoyado en ese sentido, ha acudido donde nosotros hemos manifestado que se está dando la violación al derecho. Conozcamos los principios del derecho laboral. Carmela, mi mamá me dijo que estás trabajando todos los días de la semana. ¿Qué estoy trabajando? Esos jefes nos obligan a trabajar todos los días y si no lo hacemos, nos amenazan con echarnos. En el principio de irrenunciabilidad, nadie por su propia voluntad renuncia a sus derechos humanos, solamente bajo presión, amenaza o coacción. Por eso se establece el principio de irrenunciabilidad para proteger a las personas en estas situaciones. Los trabajadores y las trabajadoras merecemos respeto, recreación, salud, descanso, organizarnos libremente y negociar libremente nuestras condiciones laborales. Con frecuencia se presentan casos en donde el trabajador reclama el pago de sus prestaciones laborales que no se les dieron efectivas al momento de despedirlo de su trabajo. Es más frecuente en el sector privado y un 30% será del gobierno local, hablemos de las municipalidades. En el caso de las instituciones del Estado, pues ahí sí, como tienen sus propias leyes y reglamentos, tienen que acudir directamente a la oficina de servicio civil. Las visitas que nosotros las hacemos es casi a nivel municipal, acá en Huehuetenango. Tenemos la cobertura a nivel departamental, pero lamentablemente por el escaso presupuesto no podemos cubrir al departamento, entonces vamos a los municipios más cercanos. Sí, así es, todos los días recibimos nosotros demandas donde el trabajador requiere el pago de sus prestaciones como son bono 14 o bonificación anual, aguinaldo, vacaciones y la indemnización, entre otras cosas. De racismo no, eventualmente hemos tenido de discriminación, podríamos decir, en relación a las mujeres que están en estado de gestación. Entonces ese tipo de denuncias sí las hemos tenido. El procedimiento que nosotros utilizamos es que nos constituimos a la empresa para saber si cuentan con la resolución de un juez competente que haya autorizado el despido. Si no la tuvieran, entonces nosotros les hacemos saber de que no la pueden despedir por el estado en el que está, porque la ley la protege en ese sentido. En el caso de denuncias por discriminación, podríamos decir que hemos alcanzado un 80% en beneficio de los trabajadores, específicamente en esto de cuando el trabajador está en estado de gestación o en lactancia.
En el caso de prestaciones laborales, considero yo que hemos logrado un 65% acá en estas oficinas, que se concilia a favor del trabajador. Pues tanto como decirle que son reales o no podríamos establecerlo, porque hay casos en los que, como hay trabajadores buenos, hay trabajadores malos. Al momento de una audiencia, pues el patrono tiene la oportunidad de presentar sus pruebas, que ese es el propósito de la audiencia, y en ese momento pues se puede establecer de alguna manera que los datos que proporcionó el trabajador no son correctos. Entonces podríamos decir de que ahí no hubo veracidad en la denuncia que planteó el trabajador, pero sin embargo tratamos de que se llegue a un arreglo en esa audiencia. Es muy poco, lamentablemente es muy poco, son muy pocas las campañas de divulgación acerca de los derechos laborales, tanto del patrono como del trabajador, ¿verdad? Más lo hacemos a nivel de centros estudiantiles, para que los futuros profesionales pues ya vayan sabiendo sus derechos y sus obligaciones. Sí, tenemos que sustentar eso en todas nuestras visitas, en nuestras intervenciones, la tutelaridad del trabajo, la irrenunciabilidad, los derechos laborales, todo esto es fundamental y lo aplicamos acá en las conciliaciones y también en las visitas. También aplicamos los que son los convenios internacionales ratificados por Guatemala ante la OIT. La verdad que sí, los estudiantes les ha despertado el interés por conocer más acerca de estos derechos, porque es algo que todos los días vivimos. Entonces ellos, como futuros profesionales y algunos que trabajan de medio tiempo, pues les interesa bastante y cada vez nosotros recibimos más solicitudes para dar estas charlas o pláticas. Sí hay desconocimiento, bastante desconocimiento. Quizá un 40% desconoce los derechos laborales. Pues aprovechando el espacio para hacerles saber a la población de que la Inspección de Trabajo está para servirles en todo lo concerniente a asesoría laboral, tanto a patrones y a trabajadores. Conozcamos los principios del derecho laboral. Como le cuento, tengo 7 años de experiencia y sé manejar la computadora. Bueno, mire Ramón, sí nos interesa, pero por el momento solo le podemos ofrecer un contrato por 3 meses. Y si nos va bien, pues se lo renovamos por 3 meses más. El principio de continuidad busca que las personas tengan contratos de trabajo por tiempo indefinido, para que las personas tengan estabilidad en el trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras merecemos respeto, recreación, salud, descanso, organizarnos libremente y negociar libremente nuestras condiciones laborales. Básicamente las que nosotros consideramos más comunes serían aquellas en las cuales los trabajadores o ex trabajadores de algunas empresas se presentan denunciando la falta de pago de sus prestaciones laborales. O sea, existe la necesidad de constituirnos al lugar, en primer lugar, para verificar los extremos de la denuncia referida, en la cual se presume la violación de un derecho humano, pero sin embargo, principalmente por ser competencia del Ministerio de Trabajo a través de la Inspección de Trabajo, lo que hacemos es canalizar esta denuncia y solicitar esta inspección o monitoreo a la instancia correspondiente, como lo mencionaba, que es la Inspección de Trabajo. Con esta medida tratamos de respetar los derechos laborales de los trabajadores. Anualmente elaboramos un informe. Dentro de este informe hay varias clasificaciones en cuanto a las referidas violaciones. Esto se hace de forma anual. Sin embargo, de manera mensual se traslada un informe a la ciudad capital, un informe del registro de denuncias y de expedientes aperturados en esta legislatura departamental, dentro del cual se habla en algunos casos, específicamente se hace la separación en cuanto a derechos laborales y por el momento, en lo que va del año 2011, se han brindado 2 acompañamientos y se han aperturado 3 expedientes específicamente en cuanto al tema de la posible violación a los derechos humanos laborales de los trabajadores. De los 2 casos, por ejemplo, del presente año, en los cuales se ha brindado acompañamiento, los 2 casos han resultado favorables para el trabajador. ¿Esto por qué? Porque el patrono ha accedido a el pago correspondiente y en algunos casos es el mismo trabajador el que negocia con el patrono con presencia de la autoridad correspondiente para obtener el beneficio de sus prestaciones laborales. Y cuando digo negociar es obtener ese beneficio de una forma más pronta y efectiva
y con ello garantizar el cumplimiento de la ley por parte del patrono. Entonces, esto se lleva a cabo en la Inspección de Trabajo y por mencionar algo, es el presente año, los dos casos que se han presentado han sido resueltos favorablemente, en los cuales en la Inspección de Trabajo, al agotar la vía administrativa, se ha dado cumplimiento por parte del patrono y con ello se ha salido beneficiado el trabajador. A la Inspección de Trabajo, quien en materia de derechos humanos, en este caso en materia de derechos humanos laborales específicamente, a ese patrono como es la municipalidad, y solicitamos que se adopten las medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos laborales. En este caso sería al pago de un salario y hacerlo de manera efectiva como la misma ley lo marca. Sí, lo que sucede es que cuando nosotros recibimos la denuncia y es un tema estrictamente laboral, inherente obviamente el derecho humano laboral del trabajador, lo que nosotros hacemos es lo que ya mencionaba, trasladar la denuncia para que sea el órgano competente quien realice la investigación, y nosotros paralelamente podemos, como ya lo mencionaba, dar el acompañamiento al trabajador para que se le respeten sus derechos humanos, que él tenga el respaldo institucional, y por otro lado darle continuidad a un expediente solicitando los informes respectivos y emitiendo en su momento una resolución declarando la violación o no violación del derecho humano por el cual se ha presentado la denuncia. Aparte de esto, el trabajo que se realiza entre la coordinación que existe es esa: trasladar una denuncia y verificar por qué la Inspección de Trabajo cumpla con lo que la ley le manda y se agote la vía administrativa, tutelando principalmente los derechos del trabajador. Esta es nuestra principal función, y en este sentido hemos trabajado con la Inspección de Trabajo para poder coordinar y volver un poquito más objetivo el trabajo institucional de forma general, para poder garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.